El tema que vamos a presentar el día de hoy corresponde a la cardiopatía y embarazo. Las pacientes con problemas cardíacos, al embarazarse, tenemos que considerar que existen ciertas características para poder tomar en cuenta para poder realizar la evaluación durante el control prenatal y asimismo como la conducta que vamos a seguir en estos casos en particular. Y es por eso que cuando hacemos referencia a la cardiopatía y embarazo, tenemos que considerar que no es una condición muy frecuente. La asociación de un problema cardíaco y una gestación oscila en alrededor del 1 al 4% de los casos. Por tanto, podemos observar que la casuística de relación a la cardiopatía y embarazo no es elevada, 1 al 4%. Sin embargo, tendríamos que considerar que la mayoría de los países de Latinoamérica, las cardiopatías ocupan uno de los primeros lugares entre las causas obstétricas indirectas de mortalidad materna. Esto es muy importante considerar por los cambios hemodinámicos que se van produciendo durante la gestación, sobrecargan la actividad de un corazón que tiene limitada en cuanto a su funcionamiento y puede empeorar la condición y comprometer incluso la vida de la paciente. Esto entonces es muy importante a la hora de poder considerar el compromiso funcional de acuerdo, ¿no es cierto?, a la evaluación que vayamos realizando para poder orientar a la posibilidad de que la paciente cardiópata pueda o no embarazarse. Vamos a encontrar clínica que nos pueda orientar hacia la posibilidad de una cardiopatía. Y ahí seguramente algo que nos tiene que llamar la atención es la presencia de la disnea de esfuerzo asociada a las palpitaciones y el edema que se va marcando en estas pacientes. Ahora bien, dentro de lo más llamativo en la exploración, veremos datos clínicos vinculados a la cardiomegalia, a soplos que podamos auscultar durante el examen físico y poder evidenciar evidentemente los edemas como parte de la exploración física de este grupo de pacientes. Entonces, las embarazadas pueden, ¿no es cierto?, presentar diferentes problemas relacionados a su salud, vinculados al compromiso en la función cardíaca. Y es importante poder abordar de manera adecuada este grupo de pacientes para poder identificarlos, ¿no? Entonces, frecuentemente las cardiopatías se las van evaluando con la finalidad de poder identificarlas al comienzo del embarazo y poder también de esta manera realizar un control prenatal de manera adecuada. Cuanto a la evaluación del compromiso funcional, tendríamos que considerar la evaluación o la clasificación por grados de acuerdo a la capacidad funcional que en algún momento, ¿no es cierto?, la Asociación de Cardiología de Nueva York nos ha planteado en cuanto a la clasificación en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, de acuerdo a esa capacidad funcional que pueda haberse comprometido. De esta manera, cuando nos referimos al grado 1, de acuerdo a la clasificación de NIHA, tendríamos que considerar entonces que la paciente presenta disnea cuando realiza actividades que demandan grandes esfuerzos. ¿Qué entendemos por grandes esfuerzos? Poder realizar una actividad física, como ser correr, el poder subir varios pisos, por ejemplo, por la escalera o las gradas, realizar una práctica deportiva, trabajos físicos intensos, ¿no? Que dentro de este grado 1 podemos considerar que puede haber causas fisiológicas cuando no hay una buena preparación física, pero también vamos a considerar las causas patológicas, sobre todo vinculados al antecedente de que la paciente podía realizar estas actividades sin molestias, ¿no? Sin embargo, consideremos entonces que en el grado 1 los problemas patológicos siempre van asociados a que la disnea pues no es estable, va a ir progresando. Y un antecedente importante es el poder recolectar esta información, que la paciente antes podía realizar esta actividad, pero actualmente ya no. Entonces, el grado 1 corresponde a la disnea de grandes esfuerzos. El grado 2
nos referimos a la disnea cuando la paciente realiza moderados esfuerzos. ¿Y qué entendemos por moderados esfuerzos? El caminar una cuadra, por ejemplo, ¿no? En el llano, por ejemplo, en Cochabamba, en Santa Cruz, nadie debería sentir una falta de aire cuando caminamos una cuadra. Sin embargo, ¿por qué decimos en el llano? Porque cuando se habla de las grandes alturas, como La Paz o el Alto, obviamente por la menor tensión de oxígeno puede en algunos casos condicionar a una disnea, sobre todo cuando no nos hemos adaptado a esas características de su entorno, ¿no? Entonces, uno, caminar una cuadra demanda, ¿no es cierto?, que debe ser considerado siempre patológico, el sentir disnea. El poder subir hasta el segundo piso por las gradas o escalera, igual manera, corresponde a un esfuerzo de mediana intensidad. El grado 3 corresponderá a la disnea de pequeños esfuerzos, considerando pequeño esfuerzo a aquellas actividades cotidianas que realizamos vinculadas a lo que es el vestirnos, el cambiarnos de ropa, el poder alimentarse, el realizar, ¿no es cierto?, la higiene personal. Entonces nadie puede sentir en condiciones fisiológicas falta de aire en estas actividades. El grado 3 también es siempre patológico. El grado 4 corresponderá a la disnea de reposo. Y aquí no nos referimos a que la paciente tenga que estar en decúbito dorsal. Puede estar sentada, puede estar parada, pero si no está realizando actividad física o intelectual, ¿no es cierto?, nuestra paciente no tendría por qué sentir esa sensación de falta de aire. Y también el grado 4 debemos siempre marcarlo en un problema de tipo patológico. Las pacientes cardiópatas que tengan el grado 1 y grado 2, que presenten una buena función ventricular y que no tengan una cardiopatía compleja, pueden en algunos momentos pues considerarse como un factor de bajo riesgo, donde se ha visto que monitorizando y controlando bien a estas pacientes se pueden obtener buenos resultados perinatales. En cambio, aquella paciente que corresponde al grado 3 o grado 4, vamos a considerar que son pacientes que no tienen esa reserva cardiovascular que les permita adaptarse a la gestación y los cambios hemodinámicos asociados, y por ende son aquellas pacientes que se van a descompensar dentro de la evolución de la gestación. Ahora, es muy importante recordar que el embarazo produce cambios hemodinámicos, cambios que pueden, ¿no es cierto?, descompensar a una paciente con alguna cardiopatía y que se encuentren estables. Y estos cambios son muy vinculados a los cambios, ¿no?, que se van observando pues producto de una gestación y que van aumentando a medida que va progresando las semanas del embarazo. Y es así que cuando consideramos un estado de la gestación, existen bastantes cambios relacionados al aspecto hemodinámico. Podemos observar que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Existen factores vinculados a que nos van preparando a la embarazada para que cuando se produzca el nacimiento y el alumbramiento, ¿no?, esa herida que va a quedar, ¿no?, producto de la salida de la placenta, va a provocar sangrado y tiene que entonces existir la característica de poder favorecer la formación de coágulos y reducir esa pérdida hemática. Y es por eso que se ve el aumento de factores de coagulación, ¿no?, vinculados al factor 2, al factor 7, factor 8, 9 y el 10, además del aumento del fibrinógeno que se va observando en las gestantes, ¿no? También consideraremos entonces que pueda en algún momento pues encontrarse que dentro de los cambios hemodinámicos más rescatables, el aumento del volumen plasmático, ¿no? Ya desde el primer trimestre empieza a aumentar el volumen de plasma, ¿no? Este aumento de plasma no va en relación al aumento de los elementos formes y por ende no aumenta pues en igual proporción la cantidad de glóbulos rojos, y es muy común observar que la paciente pueda tener anemia, ¿no?, que la llamamos entre comillas fisiológica, una anemia de tipo dilucional, porque al aumentar el volumen de plasma y no así en la misma proporción la cantidad de los eritrocitos, nos va a condicionar justamente a la hemodilución, ¿no?, al aumento del plasma, pero no así de los elementos formes.
la actividad cardíaca durante el embarazo aumenta cerca del 50% más para poder manejar este aumento de volumen. ¿Por qué se produce el aumento de volumen en la gestante? Con la finalidad de poder preparar para el movimiento del nacimiento y del alumbramiento, en la cual se puede producir la pérdida de hasta medio litro en un parto, 500 ml, o hasta 1 litro de sangre en la cesárea sin que haya una repercusión hemodinámica. Y es por eso que el corazón maneja mayor cantidad de volumen y debe, ¿no es cierto?, por tanto, aumentar su actividad. Esto hace que el gasto cardíaco aumente alrededor de un 50%, donde se ha evidenciado el aumento de la frecuencia cardíaca cerca de los 15 a 20 latidos por minuto más mayores a lo que se observa en una paciente no gestante. El volumen de eyección, por ende, también aumenta y estos dos componentes, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico o volumen de eyección, obviamente repercuten aumentando el gasto cardíaco. ¿Qué fenómenos podemos observar en cuanto a la presión arterial? La presión arterial se va a modificar durante la gestación. Al inicio del embarazo, tenemos que considerar que hay una disminución de la resistencia vascular periférica, lo que va a llevar a que exista una disminución de la presión arterial, sobre todo muy marcado a nivel del segundo trimestre, ¿no? Donde se puede observar que hay un descenso de la presión arterial de base, más o menos entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero posteriormente, en el último trimestre, se puede observar nuevamente que la presión vuelve a los estados o a los valores no pregravídicos, es decir, previos a la gestación. Pero no nos olvidemos que también durante la actividad contráctil del útero durante un trabajo de parto, también se puede considerar el aumento de la presión arterial, el aumento de la presión arterial en más o menos de 10 a 12 milímetros de mercurio durante cada contracción uterina. ¿Qué hallazgos podemos encontrar, ¿no?, de tipo cardiovascular asociados al embarazo? Generalmente vamos a encontrar que hay una disminución de la tolerancia al esfuerzo físico y que la paciente pueda manifestar esa sensación de falta de aire o de fatiga, de cansancio, además de las palpitaciones y los mareos. Sin embargo, no nos olvidemos de que en cuanto a la exploración física, es bastante común observar el edema a nivel de los miembros inferiores, ocasionados sobre todo vinculándose, ¿no es cierto?, a la compresión que va a observarse desde el segundo trimestre del útero sobre los grandes vasos, dificultando el retorno venoso. Por tanto, es muy común en las embarazadas poder observar el edema de tobillos, hasta los tobillos, pero en una cardiopata podemos encontrar que el edema va a ir progresando y va a comprometer incluso, ¿no es cierto?, a nivel de las piernas y va a ir ascendiendo conforme a la gravedad. Podemos observar que puede existir esa ingurgitación yugular producto de la dificultad del retorno venoso hacia la aurícula derecha que podamos encontrar en relación a alguna afección de tipo cardíaca. El pulso arterial puede presentar una mayor amplitud y observarse, ¿no es cierto?, lo que corresponde pues un pulso magnus, un pulso más fácil de poderlo percibir. De igual manera, es común encontrar soplos, ¿no? Soplos a nivel cardíaco, a la auscultación del corazón, en función de la afección que pueda estar cursando, dependiendo la cardiopatía, ¿no? El compromiso de alguna válvula puede manifestarse con soplos que pueden ser de tipo sistólico o diastólico. Vamos a encontrar en la mayoría de las cardiópatas que por el aumento de la velocidad del llenado ventricular podamos encontrar con mayor facilidad la auscultación del tercer ruido cardíaco. ¿Qué podemos solicitar? Como en cualquier paciente con afección cardíaca, no tendríamos que solicitar el electrocardiograma para empezar, en el cual podemos evidenciar diferentes hallazgos vinculados, ¿no?, a las afecciones que puedan estar llevando al compromiso cardíaco. Puede haber datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, datos de hipertrofia del ventrículo derecho, detectar una extrasístole, podemos encontrar datos de bloqueo de rama derecha, que es una afección que se observa en la enfermedad de Chagas, por ejemplo, que pueda estar asociada al embarazo. Entonces, dependerá de la cardiopatía para poder encontrar los hallazgos propios en el electrocardiograma. Asimismo, el pedir una radiografía PA de tórax
nos puede evidenciar datos de la cardiomegalia, es decir, el aumento de ese índice cardiotorácico. Por tanto, podemos evidenciar que el corazón, ¿no es cierto?, tenga mayores dimensiones vinculadas a su crecimiento. De igual manera, el corazón se va horizontalizando, ¿no? De tal manera que el choque de punta lo podamos evidenciar, sobre todo próximo hacia la línea axilar anterior o bien por fuera de la línea medio clavicular. En cuanto a los aspectos generales del manejo de la embarazada con alguna cardiopatía, es muy importante recomendar la reducción de las actividades físicas. De esta manera, no, si realiza menos actividad física, vamos reduciendo justamente la exigencia para poder cumplir las demandas metabólicas hacia el corazón. Esto va a provocar que haya una disminución a nivel de la sintomatología que la paciente va manifestando. Hay menos disnea, hay menos fatiga, la paciente se queja de menos palpitaciones. En cuanto a la dieta, puede ayudarnos, ¿no es cierto?, el recomendar una dieta hiposódica, debiendo ingerirse alrededor de los 2 gramos de sal diarios. De igual manera, el suplemento del hierro va vinculado para poder prevenir esa anemia que habíamos denominado como fisiológica y no va a ser la excepción en este caso de las cardiópatas. El indicar el ácido fólico, muy importante al inicio del embarazo, pero sobre todo antes de la gestación, vinculado a lo que corresponde a la prevención de defectos de cierre del tubo neural. Entonces, debe continuar con el suplemento del hierro, del ácido fólico, pero la dieta debe modificarse a una dieta de tipo hiposódica. Los diuréticos están muy restringidos en cuanto a su uso en una gestante, considerando que en pacientes con preeclampsia, eclampsia, por ejemplo, no se debe indicar los diuréticos, porque en la preeclampsia, eclampsia existe una mala distribución del líquido y existe pues el riesgo de poder, ¿no?, eliminar mediante la micción el poco líquido circulante que se encuentra en el territorio vascular, lo que empeora la condición de la paciente. Sin embargo, si tenemos una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva asociada a una hipertensión arterial, obviamente se puede indicar los diuréticos dentro del esquema de manejo. De igual manera, pacientes que tienen arritmias de tipo cardíaco, ya sea durante la etapa del embarazo o el puerperio, puede requerirse el uso de los digitálicos, ¿no?, como la digoxina, por ejemplo, para poder estabilizar nuestra paciente. En cuanto a la evaluación fetal, es muy importante considerar que las cardiopatías van asociadas a mayor riesgo de abortos, de pérdidas fetales in útero, los óbitos, el parto pretérmino, ¿no?, la falta de crecimiento del feto, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no?, y habrá que considerar la importancia de poder establecer, ¿no?, la posibilidad de las cardiopatías que puedan heredarse, que se puedan heredar. Y esto es importante a la hora de la evaluación del estudio morfológico del feto para poder identificar alguna afección de esta índole. En cuanto a la vía del nacimiento o la vía de elección para finalizar el embarazo, dependerá, ¿no es cierto?, de la condición de la paciente. Y es así que seguramente cuando hacemos referencia a la clase funcional de tipo 3 o de tipo 4 de una cardiopatía, está indicada la cesárea, manejando de manera adecuada la administración de líquidos, debiendo manejar siempre al medio basal para no sobrecargar la actividad cardíaca de una paciente que ya muestra, ¿no es cierto?, un compromiso marcado en la función del corazón. Sin embargo, en el estadio o la clase funcional 1 y 2, todavía se puede pensar en la alternativa del parto por vía vaginal, por parto por vía vaginal. Una paciente que tiene una cardiopatía y embarazo debe ser manejada en el tercer nivel, donde pueda recibir la atención adecuada, ¿no?, por la especialidad correspondiente. Sin embargo, si vamos a optar por la vía del parto en una paciente que tenga una clase funcional 1, por ejemplo, tenemos que indicar
¿no? Si vamos a utilizar la oxitocina, hacerlo con sumo cuidado para no sobrecargar el volumen y la actividad cardíaca por ende. Administrar la oxitocina con bomba de infusión es fundamental para poder evitar los efectos secundarios justamente al uso de este fármaco. Es muy importante plantearnos el poder realizar la profilaxis antibiótica para prevención de la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana no es frecuente durante la gestación, pero sí hay que considerar que aumenta el riesgo durante el trabajo de parto. Por tanto, es importante que reciba al comienzo y durante el parto, ¿no es cierto?, la profilaxis antibiótica para la endocarditis bacteriana. El uso de la heparina dentro del manejo de la cardiopatía no está restringido. Sin embargo, vamos a ver algunas connotaciones importantes más adelante. Aquí vamos a recordar que si la paciente está utilizando heparina, debe suspenderse por lo menos 4 horas antes del nacimiento, ya que esto condicionaría a que producto de la anticoagulación que se va realizando puede producirse las hemorragias posterior al alumbramiento. Por tanto, es importante suspender por lo menos 4 horas antes de la cesárea. De igual manera, debe nuevamente, ¿no?, indicarse la heparina a las 6 a 12 horas posterior al alumbramiento para justamente evitar ese riesgo de la hemorragia asociada al hecho cruento que deja la expulsión de la placenta. Es muy importante considerar el monitoreo estricto, ¿no?, de las variables vitales de la paciente durante el trabajo de parto, ¿no?, ya sea mediante un control con el monitor que nos vaya registrando de manera permanente y obviamente solicitando lo que corresponde el electrocardiograma para poder identificar la cardiopatía que está conllevando a la cardiopatía a la embarazada, pero también una placa PA de tórax, pedir la gasometría, ¿no? Son fundamentales que se solicite estos aspectos a la hora de poder abordar este tipo de pacientes. En las pacientes que se encuentran en el periodo expulsivo, está descrito que se pueda utilizar forceps de alivio para poder acortar, para poder abreviar el periodo expulsivo y reducir el esfuerzo materno. Es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta en el manejo de pacientes cardiópatas, que como había mencionado, idealmente deben ser programadas en su atención en el tercer nivel por los riesgos que llevan en sí el poder llevar la atención de este tipo de pacientes. Una vez que se produzca el nacimiento, debe pasar a unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidado intermedio para el monitoreo y el seguimiento de esta paciente. En relación, como habíamos indicado, a la profilaxis para prevenir la endocarditis bacteriana, es muy importante considerar que no es frecuente esta complicación durante el embarazo y por tanto se debe indicar dicha profilaxis durante el inicio del trabajo de parto, no para continuar durante la atención del mismo o durante la intervención de la cesárea. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar esta endocarditis bacteriana? Aquí tenemos que considerar pacientes que tienen prótesis valvulares, pacientes que ya han tenido el antecedente de tener una endocarditis de tipo bacteriano, pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, valvulopatías que comprometan la válvula aórtica y la mitral, o pacientes que tengan afecciones como la comunicación interventricular. En relación a los anticoagulantes, es muy importante recordar que una cardiópata no puede requerir el tratamiento con anticoagulantes. Y eso hace que sea importante, ¿no es cierto?, considerar la importancia de recomendar la anticoagulación, ¿no? Pero también reconocer que no existe ningún régimen anticoagulante ideal en este grupo de pacientes. En este grupo de pacientes. Los anticoagulantes orales utilizados, eh, sobre todo en una etapa temprana, alrededor de las 6 a las 12 semanas, ¿no?,
como la warfarina, están asociadas a malformaciones o compromiso, ¿no?, que pueda afectar el desarrollo embrionario. Por tanto, es muy importante considerar ese aspecto. En cambio, el uso de la heparina, ¿no?, no está asociado a este compromiso de malformaciones, pero hay que considerar que aumenta el riesgo de tromboembolismo, ¿no?, su uso. Por este motivo, es muy importante considerar que el uso de heparina se recomienda utilizar pues dosis elevadas, pero que se vayan ajustando en función del progreso, ¿no es cierto?, del seguimiento de valores vinculados, por ejemplo, a los factores de coagulación, ¿no? Entonces, la heparina no atraviesa la barrera placentaria, no va a afectar, ¿no?, al desarrollo embrionario, por ende tampoco va a tener un compromiso fetal, ¿no? Podríamos entonces indicar si la embarazada, si la cardiópata está utilizando anticoagulantes y se embaraza, poder, ¿no es cierto?, considerar la mejor alternativa el uso de la heparina de bajo peso molecular que se puede utilizar durante la gestación, ¿no? Sin embargo, existen esquemas en los cuales se puede ir combinando, ¿no? En el primer trimestre usar la heparina, en el segundo la warfarina y en el tercer trimestre nuevamente la heparina hasta el momento del nacimiento. Ya en el puerperio se puede utilizar tanto la heparina como la warfarina, sobre todo los primeros 5 días posterior al alumbramiento. Sin embargo, nuevamente recomendar, si vamos a mencionar un anticoagulante durante el embarazo, la heparina de bajo peso molecular es una de las mejores alternativas. Ingresando a las cardiopatías más frecuentes, en los países desarrollados se ha observado que las cardiopatías con mayor frecuencia corresponden a las cardiopatías congénitas. En cambio, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sobre todo el predominio es en relación a las cardiopatías de tipo reumático, Entonces, vamos a considerar que las cardiopatías congénitas las podemos dividir en dos grupos, las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Y es así que cuando hacemos referencia a las cardiopatías congénitas de alto riesgo, ¿no?, estas sobre todo van a comprender un compromiso funcional que nos va a permitir clasificar a la clase 3 y clase 4. Aquí podemos incluir cardiopatías como la hipertensión pulmonar, ¿no?, las obstrucciones a la salida del ventrículo izquierdo, como ser las estenosis aórtica, la coartación de aorta, enfermedades cardíacas de tipo cianótica, que pueden aumentar la mortalidad en la madre en alrededor de un 2%, están incluidos dentro de este grupo, ¿no? Entonces es muy importante poder considerar aquellas pacientes que tengan estas afecciones cardíacas y marcarlas dentro de las cardiopatías congénitas de alto riesgo. Porque seguramente aquí es muy importante al tener una paciente que tenga, o sea, portadora de una cardiopatía congénita de alto riesgo, idealmente recomendar que no se embarace, porque es innegable que por el compromiso funcional tenga que, por los cambios hemodinámicos de la gestación, empeorar su condición, ¿no? Sin embargo, en este grupo, si se produjera un embarazo, se va recomendando la terminación de la gestación porque lleva asociada una alta mortalidad hacia la madre, ¿no? Entonces es muy importante enfocarnos siempre en este tipo de conductas en relación a la cardiopatía congénita de alto riesgo. No se debe indicar la gestación. No se debe indicar la gestación. Y si la paciente se embaraza, hay que considerar la posibilidad de realizar una junta médica para poder abordar el riesgo materno que existe de muerte en un elevado porcentaje en estas pacientes. Si la madre decide continuar con el embarazo, idealmente debemos alcanzar la viabilidad y poder programar la cesárea. En estas pacientes con grado funcional 3 o 4 no está indicado el parto por vía vaginal. Obviamente, el control prenatal debe ser realizado en un tercer nivel con el manejo del alto riesgo obstétrico y obviamente bajo el seguimiento y control de tipo cardiológico. Vamos a restringir su actividad física, vamos a indicar el reposo sedativo,
aportar y, ¿no es cierto?, orientar siempre al aporte de oxígeno y la vigilancia del crecimiento fetal mediante estudio ecográfico para detectar casos de restricción de crecimiento intrauterino en función del compromiso fetal. En el segundo trimestre hay que considerar la alternativa de pensar en la posibilidad de internación de la paciente. Indicarle la heparina justamente para prevenir fenómenos de tromboembolismo. Entonces es muy importante el poder anticoagular a este grupo de pacientes. En la estenosis aórtica tenemos que hacer un seguimiento estricto en cuanto a la presión arterial y el control de tipo electrocardiográfico. Si se requiriera algún procedimiento invasivo, idealmente no hacerlo en el primer trimestre y plantearlo posterior al segundo trimestre. El otro grupo de las cardiopatías congénitas corresponde a lo que son las cardiopatías congénitas de bajo riesgo. Estos generalmente ¿no? tienen dentro de la clasificación de NIHA o corresponden a la clase funcional 1 y 2. La mayoría de estas pacientes que las vamos a incluir dentro de este grupo ¿no? son pacientes que han sido sometidas a una cardiopatía previa, pacientes que no tienen una prótesis valvular, por tanto toleran el embarazo de una manera adecuada. Requieren evidentemente un control cardiológico estricto, idealmente cada trimestre debe ser valorada por el cardiólogo. En relación a la miocardiopatía chagásica, que en nuestro medio tiene relativa frecuencia, vamos a considerar que la enfermedad de Chagas es producida, ¿no es cierto?, por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que se puede adquirir la infección ya sea por la vía vectorial, ¿no?, la transplacentaria o la transfusión sanguínea, ¿no? Y ¿por qué no también decir en el trasplante de órganos? Vamos a considerar que esta enfermedad tiene fases. La fase aguda, en la cual se caracteriza porque hay una alta parasitemia y que es un bajo porcentaje manifiesta clínica, ¿no? Solo un 10% puede identificarse, por ejemplo, signos como el signo de Romaña Massa. Por lo general, este periodo o esta fase dura muy poco, de una semana hasta 2 meses, para entrar a la fase indeterminada, que puede durar varios años o décadas, donde la paciente está asintomática, donde se detecta una baja parasitemia, pero ya se evidencia la presencia de anticuerpos específicos, ¿no? Y es aquí donde podemos detectar pues con los laboratorios que detectan los anticuerpos relacionados a esta parasitemia, a esta parasitosis, perdón. En la fase crónica, ¿no? En la fase crónica observamos que ya existen lesiones de diferentes estructuras, ¿no? Sobre todo afecciones de tipo cardíaco, como ser la cardiomegalia, problemas del ritmo, afecciones de tipo bloqueo auriculoventricular, bloqueo de rama derecha, la miocardiopatía dilatada chagásica o la muerte súbita, ¿no? Que se puede observar estas lesiones junto a las afecciones de tipo digestivo, ¿no? Donde por la destrucción de los plexos de Meissner, de Auerbach, vamos a encontrar que es común observar el megacolon, con las complicaciones que puede llevar, como el estreñimiento crónico, el vólvulo de sigmoides, el fecaloma, llevándonos a cuadros de tipo obstructivo, por ejemplo. O bien el megaesófago y cuadros como corresponden a la acalasia. También vamos a observar lesiones del sistema nervioso periférico. En esta fase crónica, la parasitemia es muy baja y obviamente la detección lo podemos hacer mediante la pesquisa de anticuerpos de tipo específico. Por tanto, es muy importante dentro de la evaluación incluir la radiografía PA de tórax para poder evidenciar esta cardiomegalia y la modificación del índice cardiotorácico. También se puede observar presencia de derrame pericárdico, podemos observar la horizontalización del corazón, ¿no? Asimismo, como también poder pedir una radiografía, ¿no? Radiografía a nivel, una radiografía AP de abdomen, de pie y de decúbito, para poder observar cualquier afección vinculada a un cuadro de obstrucción intestinal si la paciente tuviera la clínica, ¿no? Que nos pueda orientar a un fecaloma con el signo de miga de pan o bien al signo de grano de café que se puede observar en el vólvulo de sigmoides.
Es muy importante hacer la solicitud del electrocardiograma para poder ver datos del bloqueo auriculoventricular, bloqueo de rama derecha, ¿no? O trastornos del ritmo, ¿no? Por ejemplo, las extrasístoles ventriculares que podamos detectar mediante este estudio. En cuanto a la clínica de recién nacido, el niño de la madre cardiópata generalmente va a presentarse en un 70% sin síntomas. Sin embargo, también es posible evidenciar que la paciente pueda tener, ¿no?, datos de restricción de crecimiento intrauterino, datos de hepatoesplenomegalia, compromiso cardíaco, ¿no?, o compromiso pues también del sistema nervioso, donde se puede observar la microcefalia, calcificaciones cerebrales. Ahora, la forma de poder diagnosticar esta enfermedad de Chagas está vinculada, ¿no es cierto?, a la fase en la cual la vayamos tratando de identificar. En la fase aguda, como decíamos que hay una alta parasitemia, es muy importante identificar, ¿no es cierto?, y visualizar, identificando la visualización del parásito, ¿no? El diagnóstico es parasitológico. En cambio, cuando estamos en la fase indeterminada o la fase crónica, es muy importante la serología, vinculada a lo que es el HAI o HAI Chagas o lo que corresponde, ¿no es cierto?, al ELISA. En realidad, es muy importante considerar el diagnóstico de Chagas congénito, ¿no? Sobre todo vinculados a que hasta los 6 meses vamos a solicitar el micrométodo, ¿no? El micrométodo, ya que no está indicado el estudio serológico porque puede detectar anticuerpos de la madre y no así del feto, ¿no? Es decir, al momento del nacimiento se va tomando una muestra del cordón y se hace el micrométodo. Si fuera negativo, se repite al mes. Si fuera negativo, podemos repetir a los 6 meses, pero después de los 6 meses ya no está indicado el micrométodo y sí ya se puede buscar los anticuerpos fetales mediante estudios serológicos, ¿no es cierto?, en el niño para poder detectar la posibilidad del Chagas congénito. Con eso damos por concluido nuestro tema para poder resolver cualquier duda que puedan tener en relación de nuestro capítulo.